vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Conmigo, por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Dilo, por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado. Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Yeah. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador. Y por lo cual vamos a abrir la palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 4, versículo 1, por favor. Libro de Lamentaciones capítulo 4, versículo 1. Todos nos ubicamos en el libro de Lamentaciones capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y para mí es un privilegio este día pararme aquí frente a ustedes para poder exponer la palabra de Dios. Gracias por la confianza del pastor Leoncio. Gracias por haberme entendido durante estos años de mi inmadurez ministerial, pero gracias a Dios que voy madurando, y ese un poquito de madurez me ha puesto aquí frente a ustedes en representación de una nueva generación de predicadores. Y aquí estamos. Los jóvenes ya no somos el futuro, sino que los jóvenes somos el presente y también el futuro. Amén. ¿Cuántos jóvenes hay esta tarde? Diga conmigo, ya no somos futuro. Fuerte. Los jóvenes, fuerte, los jóvenes. Hablen los jóvenes. A ver, los jóvenes hablen fuerte. Los jóvenes. Fuerte, los jóvenes. Ya no somos futuro. Somos presente y también futuro para llevar el evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, por favor, vamos a Lamentaciones capítulo 4, versículo 1 en adelante. Todos nos paramos, los que encontraron, nos ubicamos en Lamentaciones capítulo 4, versículo 1. Todos ubíquense en este libro, que muy pocas veces es predicado, que muy pocas veces es hablado este libro. Por esta tarde vamos a hablar acerca de Lamentaciones, que fue escrito por el profeta Jeremías. Leemos la palabra de Dios. Nos ponemos en pie, por favor. La palabra de Dios es leída esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de mano del alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño del pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estércoles. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma.
que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Que Dios bendiga su palabra esta tarde. Siéntense en el nombre del Señor y que nadie esté caminando. En esta tarde voy a hablar acerca de Lamentación, que fue escrito por el profeta Jeremías. La palabra lamentación viene de la palabra hebrea eka, que quiere decir como o ahí. O en otra palabra que es conocido y traducido a nuestro castellano, viene de la palabra kinot, que significa lamentación. Fue escrito el libro de Lamentación más o menos 585 después de la caída de Jerusalén, que era capital de Judá. El profeta Jeremías escribe porque el profeta Jeremías vio toda la devastación asoladora de parte de los babilónicos que vinieron contra Jerusalén y derribaron. Pero vamos a hablar un poco de la historia del pueblo judío, el por qué ha venido esta destrucción a su ciudad, a su nación. Vamos a mirar años atrás. Nosotros sabemos muy bien que la nación de Israel viene de Abraham, de Isaac y de Jacob. De ahí 430 años de Egipto, de ahí salieron. En el desierto, en el monte Sinaí, el pueblo de Israel recibe los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos eran divididos en 3. O había leyes aparte de los 10 mandamientos. Leyes ceremoniales, leyes civiles y leyes morales. El pueblo de Israel recibe los leyes en el desierto y los 10 mandamientos, que fue escrito por Dios mismo en 2 láminas. Entonces Moisés, durante los 40 días en el monte, recibe el mandamiento de Dios. El mandamiento decía: no tendrás dioses ajenos. El mandamiento decía también que no te harás ninguna imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el sábado, no adulterarás, no fornicarás. Y todos aquellos mandamientos que el pueblo de Dios recibe antes de heredar la tierra donde fluía leche y miel, la tierra de Canaán. Entonces, al recibir este mandamiento, el pueblo acepta y hace pacto con Dios. Pero estos mandamientos tenían que ser cumplidas. Había consecuencias de obedecer la palabra, los mandamientos. También había consecuencias el no obedecer la palabra. Dios dijo: si es que ustedes, pueblo amado, obedecen mi palabra y cumplen mis mandamientos, entonces yo les voy a poner en la buena tierra y van a ser bendecidos en su salida, en su entrada. Van a ser bendecidos en su chacra, van a ser bendecidos en el fruto de su vientre, van a ser bendecidos en sus bestias, van a ser bendecidos en todo lo que ustedes hacen. Y cuando ustedes salen a la guerra, también regresarán en victoria. Entonces, esos eran los mandamientos, es que ellos obedecían. Pero las consecuencias de la desobediencia también era que ellos iban a ser perseguidos, que ellos iban a ser esclavos de otros, que ellos iban a ser dispersos de esa nación donde ellos iban a poseer. Entonces pasaron los años, los tiempos de Josué. La generación de Josué cumplió el mandamiento, pero nace otra nueva generación que no conoce lo que es la lucha, lo que es la guerra, lo que es poseer la tierra, que no conoce a Dios. Entonces esa generación se corrompe y Dios levanta 13 jueces, donde los 13 jueces más o menos 315 años gobernaron a la nación de Israel. Desde ahí Israel pide un rey, el primer rey llamado Saúl. Saúl comenzó bien a gobernar, pero luego desobedeció también a Dios. En los tiempos de David, un rey
conforme al corazón de Dios. Que David buscó a Dios de corazón, alabó a Dios, adoró a Dios. El tabernáculo de Moisés que había sido construido fue llevado a Silo, pero David lo llevó de Silo a la ciudad de Sión, o la ciudad de David, o Jerusalén. Allí puso el arca del pacto, allí puso el templo, la casa, el tabernáculo. Y David preparó cantores, preparó levitas, sacerdotes que ministraran a Dios todos los días. Las 24 horas había adoración a Dios, una adoración perenne, una adoración santa, que todos los que adoraban ahí, un alto porcentaje, eran profetas perfectos que solamente las 24 horas se dedicaban a adorar el nombre de Dios. Había gloria, había visitación de Dios. Cuando David salía a la guerra, regresaba victorioso. Todo lo que hacía era muy bueno. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba Dios. Había sacerdotes que ministraban a Dios. Había sacerdotes que celebraban las fiestas ceremoniales, como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Entonces había fiestas, celebraciones anuales. Entonces todos los sacerdotes estaban ahí ministrando, llevando sacrificio de cordero, de becerro, de paloma, y todos sacrificios constantemente. Entonces Israel fue prosperado, entonces Israel creció, entonces Israel venció a sus enemigos, entonces Dios mismo estaba con Israel. Nadie le podía hacer frente a Israel. Eso era lo que Dios quería. Dios quería que haya otros reyes después de David que sean como David, como adorador de corazón, serviente de corazón hacia Dios. Pero David murió. Su hijo Salomón construyó un templo. David había amontonado riqueza, construyó un templo grande, y donde también Dios hizo pacto con Salomón. Y dijo Dios, cuando dedicó el templo: aquí estarán mis oídos, aquí estará mi boca, aquí estaré yo mismo. Y he escogido como mi habitación a este templo, a Jerusalén. Pero Salomón comenzó a reinar muy bien, pero se casó con mujeres que no le era lícito casarse, con otros países vecinos. Comenzó a negociar, y Salomón tuvo 700 mujeres más 300 concubinas, que alejó su corazón de Salomón, de Dios. Entonces Salomón se olvidó de Dios. Salomón muere, viene Roboam. En los tiempos de Roboam, la nación de Israel, hermanos, comienza a hacer una protesta, porque Salomón había levantado sus tributos muy alto. Ellos pagaban un IGB muy alto, como hoy nosotros pagamos en Perú el 18%, pero en ese tiempo Salomón lo había elevado muy alto. Entonces todo el pueblo de Israel va delante del nuevo rey Roboam, su hijo de Salomón, y le dice: queremos que nos baje el tributo. Y Roboam tenía 2 consejeros ancianos por otro lado, yo por otro lado jóvenes. Y Roboam más escuchó, en vez de obedecer los consejos de los ancianos, escuchó los consejos de los jóvenes. En vez que disminuya el tributo, Roboam, el rey Roboam, aumenta los tributos. Y todo Israel se rebela, y la nación de Israel se divide en 2. El reino del norte, que constaba de 10 tribus, el reino del sur, que constaba de 2 tribus. Entonces los dos, desde aquel entonces, ya no eran un solo país. Comenzó la división en el mismo pueblo de Dios. Pasaron los años. Roboam, Abías, Asa, Josafat, por lado del reino del sur, gobernaban a Judá, y por el otro lado comenzó a gobernar en Israel Jeroboam I. Pero esto, cada vez que pasaban los años, el pueblo, la nación, comenzó a corrompirse, se olvidó de Dios, se inclinaron a dioses paganos. En el templo de Dios ya no había adoración, en el templo de Dios ya no había sacrificios para Dios, ya no había sacrificios de corderos, ya no había sacrificios de palomas, ya no había sacrificios de becerros, sino que ahora se olvidaron la ley de Dios. Ya no había escribas, ya no había, hermanos, sacerdotes que enseñaban la palabra, sino que en vez que enseñen la palabra, ahora se
inclinaron a servir a Baal, a servir a dioses paganos, a dioses de los amorreos, de los heteos, de los ebeseos, a dioses de los filisteos, a Astarot, a Asera. Entonces la casa de Dios comenzó a perder, hermano, la adoración en la casa de Dios. Comenzó a perder el sacrificio en la casa de Dios. Comenzaron a corrompirse los reyes. Los reyes comenzaron a alejarse de Dios. Ya no escuchaban, hermano, palabra de Dios. Pero en esos tiempos había hombres como Eliseo, había hombres como Elías, que predicaban la palabra de Dios, que hablaban del mensaje de Dios, que se arrepintiera. Llegó el tiempo del rey Acab, el rey más malvado de la historia, de todos los reyes de Israel, que se casó con una mujer llamada Jezabel, una bruja, una hechicera, que mató, que exterminó a los sacerdotes de Dios, que mató a los profetas de Dios, que mató a los levitas de Dios, a los siervos que ministraban en el templo. Los persiguió hasta matarlo. A Elías le persiguió para matar. Entonces Baal comenzó a servir a los dioses paganos. Baal fue exaltado, Asera fue exaltado, Astarot fue exaltado. Todo el pueblo se inclinó a dioses paganos. Entonces la ira de Dios ya venía. Entonces el juicio de Dios ya venía. En 722 antes de Jesucristo, el reino del norte cae bajo el dominio del imperio asirio. El imperio asirio, 883 antes de Jesucristo, se había apoderado de aquel Medio Oriente, todas las naciones e imperios. Entonces 722, el reino del norte cae, fue vencido, fue derrotado, y de ahí ni más parece el reino del norte. Pero entonces el reino del sur todavía seguía vivo delante de Dios, aún con sus pecados, aún cayendo, levantando, porque todavía había profetas. Entonces también Asiria vino una noche, sitió a Jerusalén. El rey Ezequías clamó a Dios. Esa noche 180,000 asirios fue vencido por el ángel del Señor, y así fue librado Judá por la mano de Dios. Pero viendo las maravillas, viendo la protección de Dios, Judá no se arrepintió, sino que más y más se corrompió. Vinieron los reyes después de Ezequías, los reyes como Joacín, los últimos reyes como Joaquín, que se olvidaron de Dios. 613 el imperio asirio cae bajo el dominio del imperio babilónico. Se independiza el imperio babilónico. Entonces Judá, en vez que busca a Dios, celebra. ¿Por qué? Porque Asiria le afligía a Judá. Pero Asiria no lo iba a esclavizar a Judá, sino que venía por otro lado, por Babilonia. El profeta Jeremías comienza a profetizar, comienza a predicar la palabra de Dios. Y 630, 625, antes que la ira de Dios llegue a Judá, comienza a profetizar, comienza a hablar el mensaje de Dios, diciendo: rey, arrepiéntate, príncipes, arrepiéntense, nobles, arrepiéntense, profetas falsos, dejen de servir a Baal, Astarot, vengan a buscar a Dios. Pero nadie le escuchaba la profecía de Jeremías. Entonces 605, después de la batalla de Carquemes entre Babilonia y Egipto, de pasadita, Babilonia viene, llega a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, Babilonia le impone tributos altos, y se lleva a Sadrach, Mesac, Abednego, y a Daniel se los lleva esclavos. Desde ahí, pero el pueblo, en vez que se arrepienta, Judá, en vez que se humille para que Dios le libre como de Asiria, no hizo caso la profecía de Jeremías. Más bien a Jeremías, en vez que escuchen la voz del profeta verdadero Jeremías, escucharon profetas falsos que animaban, que le decían: sí, está bien, sigan adelante, sí, sigan. En vez que escuchen al profeta. Entonces 597 vuelve el Babilonia, vuelve Nabucodonosor con su ejército, se lleva a Ezequiel, al profeta Ezequiel. Después se lleva 10,000 personas de Judá. Después entonces Sedequías comenzó a reinar los últimos años del reino de Judá. Sedequías, en vez que se humilla a Dios, más bien la profecía que se había escrito el profeta Jeremías lo quemó a fuego.
A Jeremías ya no le permitían que predicara en el templo de Dios. A Jeremías ya no le permitían que saliera a predicar la palabra de Dios. Lo encarcelaron, lo metieron a una cisterna adentro. Desde ahí Jeremías seguía escribiendo el rollo, la palabra de Dios, diciendo que se arrepientan. Baruch salía a la puerta del templo y comenzaba a predicar, a hablar lo que Jeremías había escrito en el rollo. Entonces Sedequías no se arrepintió. Entonces viene el juicio de Dios. 586, Nabucodonosor llega a Jerusalén. 3 años lo sitió y murieron miles y miles. Derribó las murallas de Jerusalén, destruyó el templo del rey, destruyó los edificios de los príncipes, destruyó la casa, el templo de Dios, la habitación de Dios fue destruido. Jerusalén quedó destruida, arruinada, sin palacio, sin muros, sin templo, fue arruinado. Por eso Jeremías aquí escribe en 585 antes de Jesucristo, después de un año de la caída, de la destrucción de Jerusalén, el profeta Jeremías escribe Lamentaciones y nos habla este día. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Dale fuertes palmas a nuestro Dios esta tarde. ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir esta tarde? Esto ocurrió más o menos 2500 a 2600 años atrás de este día. Que Israel siendo pueblo escogido, que Israel siendo pueblo amado, que Dios vivía en medio de ellos, que Dios estaba con ellos. ¿Cómo pierde? ¿Cómo fue vencido? ¿Cómo fue humillado? ¿Cómo fue destruido? ¿Cómo fue arruinado? Por causa de su rebelión, por causa de su dureza de corazón, por causa de su apostasía, por causa de haberse inclinado a dioses paganos, por causa de haberse inclinado a falsas doctrinas, por causa de haberse olvidado del mandamiento de Dios, por causa de haberse olvidado la palabra de Dios. ¿Cómo fue destruido? ¿Cómo fue consumido? ¿Y cómo fue castigado el imperio de Israel? Que de la nada Dios lo había levantado a un Abraham, pero ahora vuelve a ser nada. Es que en este tiempo también está pasando algo similar con nosotros. Hermano, esta tarde agárrase bien, póngase cinturón de seguridad. Agárrese al hermano que está a tu lado, porque la palabra nos va a sacudir, la palabra nos va a mover, la palabra nos va a confrontar, la palabra nos va, hermano, a tocar nuestro corazón, nos va a sacudir. No solamente nos va a mover la carne, sino que este tiempo necesitamos una palabra que pueda mover nuestro alma, que pueda mover nuestro corazón, que nos pueda conmover, que no solamente nos mueve la carne, que no solamente que nos demos un saltito, sino necesitamos una palabra que nos confronte, que nos ubique en nuestra realidad, que nos ubique donde debemos de estar como hijos de Dios. La Biblia dice, capítulo 4, versículo 1, lo que acabamos de leer, dice: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? El profeta Jeremías hace una comparación. El profeta Jeremías hace una similitud. Toma un ejemplo, una figura retórica, para poder hacer entender el por qué es que Judá, el por qué es el castigo, diciendo cómo el buen oro se ha ennegrecido. Cómo es que hace una comparación a Judá, a Israel, diciendo que el oro puro, cuando el oro es oro puro, tiene un precio alto, tiene un valor alto. Pero cuando el oro es mezclado con otras materias, el oro cuando es mezclado con tierra, con piedra, pierde el valor, pierde el precio. ¿Qué está diciendo el profeta? ¿Cuál es el mensaje del profeta para el pueblo de Judá? ¿Y cuál es el mensaje de Dios esta tarde para nosotros? Como el buen oro ha perdido brillo en los tiempos de David, cuando todos los israelitas clamaban a Dios,
cuando todos los israelitas cumplían los 10 mandamientos, cuando todos adoraban solamente a Dios, cuando todos se habían despojado de dioses paganos, cuando todos solamente servían a un solo Dios, entonces el profeta hace una comparación que en los tiempos de David el pueblo de Israel era como oro puro, santo, perfecto, como Dios quería. Pero ahora que han pasado, después de David, que vinieron los siguientes reyes, que se corrompió, que se olvidó de los mandamientos, que se olvidó de la ley de Dios, el oro comenzó a perder brillo, comenzó a perder calidad, comenzó a perder precio, valor, y comenzó a mezclarse con otros materiales que no tienen precio al igual del oro. Entonces el profeta está haciendo una comparación diciendo: Israel, Israel, Judá, Judá, pueblo amado, pueblo de Dios, como en los tiempos de David, ustedes eran como oro puro. Su alabanza era pura, su adoración era puro, su humillación era puro, su búsqueda a Dios era puro, su corazón era sincero, con sinceridad de corazón buscaban a Dios, con sinceridad de corazón escuchaban la palabra de Dios. Como hoy su corazón se ha corrompido, como hoy vuestro corazón se ha inclinado a dioses paganos, como el buen oro han perdido brillo, diciendo, está exhortando al pueblo de Judá el profeta Jeremías. De la misma manera, Dios esta tarde también nos tiene que exhortar diciendo que la iglesia también ha perdido brillo en este tiempo. Como la iglesia primitiva, aunque no se debería llamarse primitiva, se debería llamarse iglesia apostólica. Como la iglesia, en el libro de los Hechos miramos una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia llena de dones, una iglesia llena de frutos del Espíritu Santo, lleno de frutos, lleno de dones, lleno de ministerios. Cómo es que una iglesia comenzó a crecer a pesar de la persecución, a pesar de las circunstancias, comenzó a multiplicarse, comenzó a crecer. Pero ahora, como la iglesia ha perdido brillo, como la iglesia ha perdido santidad, como la iglesia ha perdido, hermano, su pureza delante de Dios, y la iglesia comienza a perder santidad, comienza a perder, hermano, calidad de vida como cristiana. Y nos estamos mezclando con pecados, y nos estamos mezclando con pecados que a nosotros no es lícito. Comenzamos a hablar poco a poco. Como el buen oro se ha perdido. Cómo es que tú en tu primer amor, cómo es que yo en mi primer amor buscábamos a Dios las madrugadas, oramos, ayunamos de corazón. Cómo es que alabamos a Dios de corazón, cómo es que buscábamos a Dios de corazón, cómo es que había palabra, cómo es que había temor a Dios, cómo es que poníamos atención al mensaje, cómo es que adoramos de corazón. Pero hoy en nuestro corazón, hermano, ha aparecido dureza, ha aparecido, hermano, ya no el temor a Dios. En los tiempos de David había alabanza genuina. En los tiempos de David había adoración genuina. Había sacrificio constante. Los sacerdotes ministrando a Dios en el altar de sacrificios presentaban holocausto a Dios. Presentaban, hermanos, todos los sacrificios. Había levitas, cantores, había salmistas proféticos. Pero ahora en los tiempos de Jeremías ya no había milagro, ya no había salmistas, ya no había, hermanos, profetas verdaderos, ya no había milagros, ya no había, hermanos, pureza. De la misma manera, en ese tiempo en la iglesia está aconteciendo, hermano, que todo se ha perdido la alabanza verdadera a Dios, se ha perdido la adoración verdadera a Dios, se ha perdido la pureza, santidad en la iglesia. La iglesia se está inclinando a cosas que no nos es permitido. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Como el buen oro ha perdido brillo. ¿Cómo es que la iglesia comenzamos a brillar en la sociedad
con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Cómo es que nosotros en nuestro primer amor hemos buscado a Dios, pero ahora ¿cómo estás? Has perdido brillo, has perdido santidad, has perdido pureza, has perdido alabanza y adoración. Hoy miramos en los púlpitos que ya no hay alabanza genuina, ya no hay adoración genuina a Dios. Hoy miramos en los púlpitos solamente es espectáculo, solamente es show, solamente es payasada. Nosotros no queremos eso, queremos adoración genuina, que nos conmueva el espíritu, que nos conmueva de nuestros pecados, que nos sacuda del mundo, que nos despoja de cosas pecaminosas y que nos lleve a la presencia de Dios. Escúchame, déjame calentarme, hermano. Ya me estoy calentando. La alabanza es aquel que nos lleva a la presencia de Dios. Una alabanza genuina, una adoración genuina, es aquel que nos conmueve, que no nos hace recordar nuestras cosas, nuestras vieja pasada vida, sino que la alabanza genuina, la adoración genuina comienza al escuchar una alabanza, al escuchar una adoración, nos conmueve el corazón, nos toca el corazón, nos quebranta el corazón, para poder nosotros acercarnos a Dios humillados. Nos abre el apetito de buscar a Dios. Pero como hoy miramos alabanzas, hermano, en vez que nos lleven a la presencia de Dios, en vez que nos sacude el pecado, en vez que nos mueve, hermano, nuestro espíritu, nuestro alma, nos mueve la carne. Queremos una alabanza, queremos una adoración que nos pueda sacudir el mundo, que nos pueda hacer despojar de nuestra vida pasada y que nos pueda llevar a la presencia de Dios, para que así la iglesia podamos ver constantemente la gloria de Dios. Predicación también. ¿Cómo es que el apóstol Pedro comenzó a predicar? Él no necesitó que trajeran un ministerio, él no necesitó que trajeran a uno que canta en huaylas, que canta en chicha, que canta en reggaetón. No. Él solamente necesitó el poder de Dios para ganar 3,000 almas. Hoy el evangelio se ha politizado. Hoy el evangelio, hermano, está perdiendo su brillo, está perdiendo su valor. El evangelio no es entretenimiento, el evangelio no es un espectáculo, el evangelio no es un show. El evangelio es poder que cambia el corazón del hombre. El evangelio es que libera a los cautivos. El evangelio es que sana a los enfermos. El evangelio es que cambia a los hombres. No es un show que entretiene, no es un espectáculo que nos mueva la carne. Por eso la Biblia dice: como el buen oro ha perdido su brillo, como el evangelio en este tiempo se ha vuelto medio afeminado, medio delicado. Hay que sobar la espalda a alguien. No, el evangelio es para los valientes, para aquellos que puedan ponerse bien el cinturón y que pueden pararse firme y decir no al pecado, no al mundo, no a la hipocresía, no a la falsedad, es decir sí a la santidad. No queremos espectáculos, no queremos cuentos, no queremos historietas, no queremos fábula, no queremos filosofías humanas. Porque la Biblia dice que la sabiduría humana, la filosofía humana es hueca y vacía, mas la palabra de Dios es poder de Dios que ha descendido del cielo para cambiar la humanidad, para enderezar sus veredas, para cambiar su vida, para cambiar su matrimonio, para cambiar su hogar, para cambiar generaciones, para cambiar una ciudad, para cambiar una nación. Ese es el evangelio. No es un entretenimiento, no es solamente un show, no es solamente un salto, 2 saltos, sino que cuando tú te encuentras con el evangelio puedes regresar cambiado, regenerado, transformado, porque habrás tenido encuentro no con el predicador, porque no habrás tenido encuentro no con un líder, sino con Dios mismo. Dale palmas a Dios.
Como el buen oro ha perdido su brillo, como la alabanza genuina hoy ha perdido brillo. Escuchamos alabanzas torcidas, escuchamos alabanzas, hermanos, inspiración ya no es del Espíritu Santo, solo son pensamientos del hombre, solo son ideas del hombre que mueve la carne, que viene en Santiago, que viene en Huaylas. No. Está bien, alguien me dice por cultura. No. El evangelio es contracultura. Que la cultura tiene que someterse a la palabra, no la palabra a la cultura. Amén. Que la cultura tiene que someterse a la palabra, no la palabra a la cultura. Aleluya. Entonces, en los tiempos de Jeremías, el pueblo de Israel había perdido. El rey se corrompió. Los príncipes se corrompieron. Profetas falsos también parecieron. Profetas de Baal, profetas de Astarot, profetas de Acera, profetas engañadores, falsos, que predican falso evangelio, que predican solamente falso, mentira, engaño. Como en este tiempo también han aparecido predicadores que ya no predican verdadero evangelio. El evangelio, hermano, no es solamente prosperidad. El evangelio, hermano, no es solamente milagros. Primeramente el evangelio es cambio de vida, regeneración, arrepentimiento. Porque si te arrepientes, vendrá la santidad. Escúchame, si te arrepientes, vendrá la prosperidad. Si te arrepientes, vendrá el milagro. Si te arrepientes, vendrá la unción. Si te arrepientes, todo vendrá por añadidura. Pero si no te arrepientes, mentira será. Aunque sea tu 1000 o 2000 o 5000, mentira será todo tu sacrificio. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Ay. Como el oro se ha perdido. Dice, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Las piedras del santuario que están hablando. La Biblia en 1 de Pedro dice que Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Pero nosotros, dice la Biblia, que nosotros somos también piedras vivas. El Antiguo Testamento, ¿para qué servían las piedras? Ahí habla piedra del altar, dice. Es que el profeta Elías, tanto los como hombres como Abraham, como Isaac y Jacob, prepararon piedra, altar para Dios. Ahí encima de ese altar de piedra ponían su sacrificio para Dios. Y la Biblia dice, las piedras del santuario que estaban en el altar, que servían para poder levantar sacrificio para Dios, ahora ya no están en su lugar, sino están botados por las calles, como que si fuera una piedra desconocida, como que si fuera una piedra más de las tantas piedras, siendo piedra del altar. ¿Qué está diciéndonos esta palabra a nosotros? ¿Qué está hablándonos cuando habla de piedras vivas? Es que nosotros, hermanos, ha habido hombres y mujeres que en su primer amor, hermanos, eran hombres de altar, mujeres de altar, que oraban diariamente, que predicaban la palabra de Dios, que llevaban el mensaje de Dios, que diariamente oraban, alababan de corazón. Eran hombres y mujeres del altar, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de palabra, hombres y mujeres de santidad, que estaban en el altar. Pero ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora con tu vida? Que ya no estás en la oración, que ya no estás en la oración. Hermano, ¿qué ha pasado? La Biblia dice, hermanos, que están uno más de tanta gente perdida, de tantas piedras ahora ya. Vuelve al altar. Al que está a tu lado, dile, vuelva al altar. Amén. Vuelva al altar. En el altar hay fuego, en el altar hay sacrificio, y Dios quiere que todos permanezcamos en el altar de Dios, para que así, porque en el altar siempre hay fuego. Si tú eres hombre de oración, si tú eres mujer de oración, entonces, hermano, habrá siempre en tu vida la presencia de Dios, la gloria de Dios. Pero si tú te saliste del altar, ya no hay fuego, ya no hay presencia. Aleluya. Dale palmas a Dios si vas a dar palmas a Dios. Y si no puedes,
Inténtalo. Aleluya. Dice, versículo 2, dice: los hijos de Sión preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de mano del alfarero. ¿Cómo es que hombres de altar, hombres que predicaban la palabra, cómo es que hombres y mujeres que eran hermanos ministros de Dios, cómo es que hombres y mujeres que profetizaban, que hablaban palabra de Dios, que eran jóvenes que predicaban la palabra, que eran adultos, ancianos que hablaban del mensaje con la unción del Espíritu Santo, ahora ya no están en su lugar? Ahora dice la Biblia, son tenidos como un vaso frágil, como un vaso de barro, ya no un vaso de honra. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado contigo, mujer? ¿Qué ha pasado contigo, varón? ¿Qué has dejado de ser la vasija de honra? Que has dejado de ser el vaso de Dios, el depósito de Dios, el depósito del amor de Dios, el depósito de la unción de Dios. Como ahora, ¿qué depósito ya eres? ¿Qué ya tienes en tu corazón? Antes en tu corazón había fuego, había presencia, había dones, había ministerios. Ahora, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué tienes en tu corazón? Los jóvenes de esta generación, particularmente mi persona, estamos viendo una decadencia espiritual en la iglesia. Estamos viendo crisis espiritual. Hay, hermano, carencia de milagros. Ya no se ven milagros, ya no se ve santidad, ya no se ve pureza. Entonces Dios está levantando reformadores que puedan traer reforma a la iglesia. Que la iglesia que vuelva a la santidad, que la iglesia que vuelva a la verdadera adoración, que vuelva a la verdadera alabanza, que venga al verdadero arrepentimiento. Jóvenes, ¿dónde están? Joven, tú eres el reformador. Como Martín Lutero, en medio de religiosidad, en medio de paganismo, Martín Lutero reformó la verdadera fe, reformó la verdadera palabra. Martín Lutero dijo: solamente la gracia, solamente la fe, solamente la palabra, no ninguna otra cosa. Dios quiere reformadores. ¿Cuántos quieren traer reforma a la iglesia? Reforma al evangelio. Tú levántate. Tu mujer trae reforma. Hoy no está Martín Lutero para traer reforma, pero estás tú, joven, pero estás tú, mujer, pero estás tú, varón, pero estás tú estás. Seguimos. Versículo 3 dice: aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La Biblia dice, hermano, aún los chacales dan teta y amamantan a sus cachorros. ¿Qué está diciendo, hermano? Aún un animal silvestre, un zorro, un animal silvestre, un animal ladrón, siendo animal silvestre, sabe amamantar a sus cachorros, sabe dar, hermano, leche, sabe dar, hermano, comida a sus cachorros para que sus cachorros puedan crecer y desarrollarse. Pero la Biblia dice: pero la hija de mi pueblo, pero mi pueblo Judá, pero mi pueblo amado, ya no amamanta, ya no da, ya no alimenta, ya no hace comer. Por eso este tiempo, hermanos, estamos viendo crisis, hermanos. ¿Cuánta gente, hermano, quieren escuchar palabra, quieren mirar milagros, quieren mirar sanidades, quieren escuchar no voz del hombre, quieren escuchar la voz de Dios? Pero ya no se escucha la palabra en los púlpitos, ya no se escucha el mensaje verdadero en los púlpitos. Solamente es fábula, solamente es historia, solamente es teología, seco, sin nada de gracia. Queremos, hermano, palabra que alimenta, palabra que sacia el alma, palabra que libera, palabra que sana, palabra que transforma. No la del hombre, sino la palabra misma de Dios, que pueda llegar a tu corazón y pueda cambiarte, regenerarte, sanarte, libertarte y hacerte nuevo hombre.
Como los chacales amamantan, como los chacales a sus criaditas dan leche, dan comida. Pero cómo es que los predicadores, cómo es que los presbíteros, cómo es que los pastores, cómo es que los líderes de la iglesia ya no alimentamos a la iglesia, ya no predicamos la palabra verdadera, sino que a veces como los fariseos tuercimos la palabra, predicamos lo que le gusta a la iglesia. No, en esta tarde, en esta conferencia, no te estamos predicando lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas escuchar. Aleluya. Los chacales como amamantan a sus cachorros. Si alguien está enfermo, ora por él. Si alguien está necesitado, ayuda a eso. En la iglesia apostólica en los Hechos no había, hermano, viuda desamparado, no había pobres, no había necesitados, sino que todos compartían el pan en la mesa, dice la Biblia. ¿Cómo es que hoy los pastores, como que hoy los predicadores, solamente somos pastores del altar, solamente somos predicadores del altar, pero no conocemos más allá? ¿Qué está pasando con los pequeñuelos? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué ya no vienes a la iglesia? ¿Por qué ya no estás diezmando? ¿Por qué ya no vienes y no sabemos eso? De parte de la nueva generación de predicadores, de parte de la nueva generación de hombres que estamos levantándonos, le pedimos perdón a cada uno de ustedes. Y te decimos, Dios está levantando hombres y mujeres que puedan alimentar a su pueblo, que puedan alimentar a sus hijos de Dios, que puedan visitar al enfermo, que puedan visitar al necesitado, que puedan llorar con los que lloran, que puedan alegrarse con aquellos que están alegres. Dios quiere que los predicadores, que los pastores alimentemos al pueblo para que la iglesia se levante. Amén. A su nombre la gloria. Como que hoy la iglesia, como que las ovejas están todos desnutridos. No hay pasto en la iglesia, pasto seco, pobre ovejas. Ya no tienen cómo levantarse, porque no son alimentados con la verdadera palabra. Más abajo dice esterícoles. Son alimentados con esterícoles. ¿Qué es un esterícol? ¿No es excremento de animal? Es que si no hay buena predicación, si no hay buen mensaje, escuchan mensajes falsos, mensajes diabólicos, escuchan consejo de suegra, de suegros, consejos pecaminosos. Aunque hay buenas suegras, aunque hay buenos suegros, pero hay malas suegras, también hay malos vecinos, hay malos consejeros. Queremos escuchar la palabra de Dios, queremos ser alimentados con la palabra de Dios, que puedan dar crecimiento a la iglesia, para que la iglesia ya no sea una iglesia desnutrida, flacuchenta, no de garrapatas, sino que la iglesia se levante en fuerza, bien alimentado, bien firme con la doctrina de la palabra, bien parado en la palabra de Dios, que nadie le mueve, que nadie le sacuda. Por eso la iglesia necesita ser alimentada, no de cuento, no de historia, no de testimonios humanos, no de experiencias humanas, sino de la palabra de Dios. Hace años, cuando comencé a predicar muy muchacho, hace 12 años atrás, siempre me decían: muchacho, ¿tú qué vas a predicar? Tú no tienes experiencia, ¿qué vas a hablar? Para predicar la palabra de Dios no se necesita experiencia. Solamente el que predica la palabra de Dios no predica de experiencia, ni de cuento, ni de fábula, sino que se trata de predicar la legalidad de la palabra de Dios. Puede predicar aunque sea un niño, puede predicar a un anciano, puede predicar a un hombre, una mujer, puede predicar, porque se trata de predicar la legalidad de la palabra de Dios. Dice, como los chacales, como un zorro, siendo zorro ladrón, amamantan a sus cachorros. Pero los pastores, pero los atalayas, pero los profetas se corrompieron, pidiendo más dinero, como los fariseos que engañaban. Por eso Jesús dijo a los fariseos: hermanos hipócritas,
hijo del infierno, guías ciegos e insensatos, sepulcros blanqueados, inmundos, llenos de incapacidad, serpientes, generación de víboras. Así Jesús le dijo a los fariseos, porque los fariseos, hermano, no enseñaban la legalidad de la palabra, sino que ellos más enseñaban costumbres suyas, leyes adicionales a la ley verdadera de Dios. Al igual que este tiempo miramos, hermanos, hombres que han salido de la palabra de Dios, hablan extrabíblico o algunos antibíblicos. No, que la iglesia que vuelva a la verdadera doctrina, que la iglesia sea cristocéntrico, que el mensaje de la salvación es que Jesucristo ha venido a salvar al mundo y ha resucitado, para que todo aquel hombre y mujer que se arrepienta y que pueda heredar la vida eterna a través de Jesucristo. Amén. Seguimos, dice: la hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Habla de un avestruz. Hablemos un poquito de qué es un avestruz. Todos conocen, un alto porcentaje que están en este coliseo saben qué es un avestruz. Es un ave grande. Pero cuando el profeta hace una comparación, habla de un avestruz diciendo, porque un avestruz cuando ponía su huevo, un avestruz no empolla, sino que cuando pone el huevo lo deja ahí, para que el huevo pueda ser empollado por el calor del sol nada más. Y si un animal silvestre no viene, el huevo es empollado, nace otro avestruz pequeño. Pero si un animal silvestre viene, pobre huevo abandonado, se lo come, se lo devora y no nace. Y hace una comparación con un avestruz diciendo: Israel, los pastores, los sacerdotes, los profetas falsos han dejado a mi pueblo como esta avestruz a la suerte en el desierto. No los ha empollado, no los ha dado cobertura, no los ha ayudado, no los ha consolidificado, no los ha edificado, sino que los ha abandonado a su suerte. Como que hoy la iglesia también está siendo abandonado por los líderes, por los pastores, y llegado a diferentes departamentos que ni siquiera un obrero llega, que ni siquiera llega un predicador, que ni siquiera llega un presbítero, ni siquiera llega un hombre de Dios. Ahí están abandonados. No, la iglesia no tiene que ser así. Tiene que haber hombres y mujeres que puedan levantarse, ir a esa mujer, a ese varón, que puedan hablar la palabra de Dios para su crecimiento espiritual. No seamos como las avestruces, sino que hay que hacer crecer a los pequeñuelos. Seguimos, versículo 4 dice: la lengua del niño del pecho se pegó a su paladar por la sed. Dice, la lengua del niño del pecho, la lengua de un muchachito. Dice, el muchacho pide agua, diciendo: agua, agua, agua. Pero dice la Biblia, no hay nadie quien se lo dé. No hay nadie quien le dé un vaso de agua. Y dice la Biblia que su lengua se pegó al paladar. ¿Cuánta gente está a punto de divorciarse? ¿Cuánta gente está a punto de morirse con el cáncer? ¿Cuánta gente está a punto de perder su familia, su matrimonio, su hogar? ¿Cuánta gente está en problemas? ¿Cuánta gente está oprimido por Satanás? Y pide que alguien le ayude, pide que alguien le hable, pide que alguien le dé una palabra de esperanza. Y no hay nadie quien se la dé. En los hospitales, en las cárceles, en las calles, los drogadictos, los delincuentes, las prostitutas, todos esos son aquellos que piden agua, no agua solamente que pueda calmar nuestra sed de nuestro cuerpo, sino un agua bendita, una agua que calma la sed de nuestro alma, el agua de vida, el agua que es Jesucristo, que sana, que libera, que calma la sed del hombre. ¿Cuánta gente esta tarde también ha venido enfermo? Esperando que vuelva sano, esperando recibir algo de Dios.
Pero nosotros los pastores ni siquiera nos oramos. Pero nosotros ni siquiera, pastores, yo muchas veces me he preguntado esto y hasta ahora me persigue. Si yo fuera Jesucristo, ¿cómo predicaría? Si yo fuera Jesucristo, ¿cómo pastorearía? Si yo fuera Jesucristo, ¿cómo sería padre de un hijo? Si yo fuera Jesucristo, ¿cómo sería como esposo? Si yo fuera Jesucristo, ¿cómo sería en mi pueblo? Jesucristo no dejaría que un enfermo se vuelva así. Jesucristo, hermano, no dejaría que nadie se vuelva así oprimido. Jesucristo sanaría todo, porque Él ha venido a sanar, a libertar, a curar, a levantar al caído. Y esta tarde Él está aquí en medio de nosotros, hermano, queriendo sanarte, liberarte. Él está con nosotros. Si tú te dispones tu corazón esta tarde, cree, entonces recibirás tu milagro, tu sanidad. Pero nosotros los pastores tenemos que levantarnos y declarar sanidad, porque si nosotros no declaramos sanidad, ¿quién se sanará? Si nosotros no declaramos salvación, ¿quién se salvará? Porque nosotros somos la mano de Dios, porque nosotros somos los ojos de Dios, porque nosotros somos la boca de Dios, porque nosotros somos el oído de Dios. La mano de Dios no está ahí colgado, sigue colgado. Los ojos de Dios no están ahí en la cruz colgado. La boca de Dios no está muerto, está tan vivo para seguir hablando al muerto, resucita. Para seguir hablando al paralítico, toma tu lecho y camina. Para seguir hablando al leproso, sé limpio. Para seguir hablando al delincuente, sé libre de esa delincuencia. Jesucristo está vivo. Tú eres la mano de Dios, tú eres la boca de Dios. Joven, Dios quiere usarte. Señorita, Dios quiere usarte. Dios está levantando una nueva generación de conquista, una nueva generación de hombres llenos de fuego, que puedan pararse en el púlpito irreprensibles con la palabra, declarar libertad en medio de las tinieblas, para que las tinieblas se disipen, no con tu sabiduría, no con tu fuerza, sino bajo el poder de Dios. ¿Qué pasó? Dale palmas a Dios. La lengua del niño se pegó a su paladar. No hay quien dé agua. ¿Cuántos quieren a esta tarde agua? ¿Qué tipo de agua quieren? Agua del cielo. Jesús dijo: yo soy el agua de vida. En el estanque de Siloé había fiestas. Cada anual había fiesta en el estanque de Siloé. Y la gente pasaba y tomaba del estanque, agarraba un vaso y sacaba del estanque de Siloé. Sacaba y tomaba, y no pasaba nada. Seguía enfermo, seguía cautivo, seguía legalista, seguía oprimido. Por eso Jesús en esa fiesta se paró al lado del fuente Siloé y dijo: ya no toman de esta fuente, yo soy la fuente de vida. Tomen de mí el agua de vida que calma la sed, el agua de vida que calma la enfermedad, el agua de vida que calma tu tempestad, el agua de vida que libera, el agua de vida que te saca de la religión, el agua de vida que te transforma a nueva mujer, a nuevo hombre. Toma de mí. Ya no más estanque de Siloé, ya no más estanque, sino Él dijo: yo soy el agua de vida. ¿Cuántos quieren tomar el agua de vida esta tarde? Un agua que te sana, un agua que te libera, un agua que te cambia, un agua que te transforma, para que ya no vuelvas la misma hombre, la misma varón, sino que vuelvas regenerado, vuelvas saciado, vuelvas lleno de corazón, con ganas de predicar, con ganas de evangelizar, con ganas de orar, con ganas. Hay gloria esta tarde, hermanos. La atmósfera se está cambiando. Oh, Barraquita Sandarraya. Va a haber milagros esta tarde. Enfermos vayan preparándose. Enfermos vayan preparándose.
Joven señorita, esta tarde va a ser la transferencia de nueva unción sobre tu vida. Que Dios va a transferir de estos pastores que están sentados allá. Dios va a transferir lo bueno de ellos. Va a ser transferido el ministerio evangelístico, el ministerio del apóstol, el ministerio de un profeta, el ministerio de hombres y mujeres como el pastor Leoncio, que predicó la palabra, pero él se siente cansado. Pero aquí hay una nueva generación diciendo: pastor, estamos aquí para seguir llevando el mensaje. Tal vez, pastor, usted con todo lo que podía llevado, pero nosotros estamos en este tiempo para seguir hablando el mensaje de Dios a esta generación, para hablar el mensaje de Dios con poder y autoridad de Dios, para que si el evangelio siga creciendo, para que el evangelio siga multiplicándose, para que el evangelio pueda seguir avanzando a diferentes esferas de nuestra sociedad. La Biblia dice, más abajo dice: los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. ¿Qué dice la Biblia? Los pequeñuelos, ¿qué cosa pidieron los pequeñuitos? Pan. ¿Qué dice la Biblia? ¿Alguien le dio pan? Nadie le dio pan. ¿Cuántos de ustedes quieren pan? No un pan chapla, no pan francés, sino pan del cielo. Jesucristo dijo también: yo soy el pan. Vuestro padre en el desierto comió maná que solamente duraba un día, al día siguiente se pudría. Jesús dijo: yo soy el pan que ha descendido del cielo. Ese pan está aquí. Ese pan está aquí esta tarde. Ese pan está aquí esta tarde. Ese pan está aquí. Declara: ese pan está aquí. Yo quiero del pan del cielo. Yo quiero el pan del cielo. El pan que ha descendido a la tierra para salvar, para liberar, para cambiar, para transformar, para regenerar al hombre perdido. Oh, Rita Basaya. Hay en el tarde un pan que te va a sanar. Todos, por favor, párense ahí en las graderías. Ahí arriba, párense, por favor. Hermanos, Dios esta tarde quiere soltar agua que sacia tu alma. Dios quiere soltar esta tarde, hermano, pan que te sacia, pan que te libera. Ya no vuelvas a la religión, ya no sigas en legalismo, ya no sigas, hermano, en el pecado. Ven a Jesucristo. Los que quieren recibir pan, corran viniendo, corran para aquí. Los que quieren recibir sanidad, corran aquí. Los jóvenes, corran para aquí. Los que puedan correr, vengan para aquí. El pastor Leoncio les va a ministrar. Él va a ministrar sanidad. Y todos los pastores, por favor, vengan para aquí. Todos los pastores, vengan para aquí, por favor. Los que quieren recibir sanidad, vengan para aquí. Los que quieren recibir milagro, vengan para aquí.